Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra emisión del programa Con los Refugiados. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante, algo que hemos venido de alguna manera tocando en ciertas emisiones anteriores, pero que no habíamos hablado específicamente. El tema de hoy es la atención a la población haitiana en México. Desde marzo del año pasado, 2021 aproximadamente, México ha sido testigo de la llegada de miles de personas haitianas, de nacionalidad haitiana, con distintos perfiles y distintas necesidades, incluyendo necesidades de protección internacional. Para darles un contexto, de las más de 130,000 solicitudes de asilo registradas el año pasado ante la Comar, aproximadamente 52,000 pertenecen a personas haitianas. Entonces, es importante hablar de qué atención se le está dando a esta población y también hablar de cómo se les está integrando a una nueva vida acá en México. Para eso hemos invitado a 3 expertos en el tema. Le damos la bienvenida a este programa a Florian Hopfner, él es oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR México. Gracias, Florian, por estar con nosotros en otro programa de Con los Refugiados. Gracias, buenas tardes. También a Merari Picasso, ella es asistente de proyecto de OIM. Gracias, Merari, también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Y Anabel Olivas, ella es jefa de inclusión y diversidad de FEMSA. Gracias, Anabel, también por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, Angie. Bueno, en este primer bloque queremos iniciar hablando un poco del contexto, ¿no? Cómo es el panorama general de la llegada de personas de nacionalidad haitiana acá a México, de dónde están llegando, qué perfiles tienen, y para darnos un poquito más de este contexto, le pasaría la palabra a Merari de OIM para que nos cuente un poquito y describa la situación de esta población. Fíjate que a grosso modo se han configurado distintas investigaciones, tanto de la OIM como de la ACNUR, sobre este cambio de flujos migratorios en los últimos 5 años, ¿no? En cuanto al contexto latinoamericano. En la OIM tenemos una metodología que denominamos DTM, que justamente pilotea constantemente este cambio de flujos. Y tan solo en el último año se ha detectado que en los últimos, por ejemplo, en la parte de Panamá que viene hacia México, se ha detectado un paso de 120,000 personas, de los cuales hay un apabullante 75,000, el número de 75,000 personas haitianas, ¿no? Que van subiendo a México en especial. Y bueno, de estas en especial se denota cómo ha cambiado también los flujos migratorios en la frontera sur de México, cuando precisamente nuestros colegas de la ACNUR conocen cómo se ha sobrepasado el número de solicitudes de asilo de parte de la Comar, ¿no? Justamente a falta de vías de regulación migratoria que puedan albergar este nuevo perfil en el que no precisamente todas las personas de origen haitiano pueden tener el perfil de solicitantes de refugio o de asilo, es como surgen las inquietudes, ¿no? De las organizaciones internacionales, como más allá de solamente aquellas que, como la ACNUR, que solamente se enfocan en la solicitud de refugio, sino también justamente cómo damos respuesta a todos los flujos de otros perfiles migratorios, ¿no? El piloto del cual hablaremos más adelante justamente está relacionado con la llegada de aproximadamente 15,000 personas de origen haitiano a la ciudad de Coahuila y bueno, un número todavía que está en constante incremento en la frontera sur de México. Muchísimas gracias, Merari, por darnos, digamos, el panorama general, como dijiste tú, grosso modo, de lo que está pasando con esta población a su llegada a México. Florian, oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR México, ¿cómo se identifican las necesidades pues, específicas, ¿no? de esta población en los flujos mixtos? ¿Y cómo está trabajando de manera conjunta ACNUR y otras instituciones, no solamente OIM y FEMSA que está acá, para justo atender a esta población? Creo que, bueno, de plano hay que resaltar el
fenómeno, ¿no? Y como bien mencionaron en la introducción, o sea, de 130.000 solicitudes de asilo. Bueno, este número total ya contrasta, ¿no?, con el número de solicitudes observados en los últimos años. El nivel más elevado anterior era en el 2019, con un poco más de 70.000 solicitudes. Que, bueno, en este número total para el 2021, o sea, las 51.000 solicitudes de personas de Haití, representa un porcentaje muy, muy elevado. Ahora, creo que sí es una situación que pues requiere ser atendida y necesitamos atenderlos entre varios actores, involucrando a la iniciativa privada, y bueno, por eso es importante que Anabel y el Grupo FEMSA estén participando hoy con otras agencias del sistema también, y eso lo trabajamos en conjunto con los colegas y las colegas de la OIM, pero también con varias dependencias de gobierno, para lograr que las personas que llegan rápidamente tengan acceso a los servicios que existen, en particular acceso a educación, a salud, pero más importante, acceso a empleo formal. Y pues vemos con esa población, como lo vimos antes también, con población que venía de Centroamérica, de Venezuela, que el acceso a un empleo formal es lo que condiciona un proceso de integración exitoso en el país de acogida, ¿no? Entonces creo que es una situación que realmente requiere pues una gestión entre varios actores, que sean públicos, organismos internacionales o la iniciativa privada, pero no hay que dramatizar. O sea, 130.000 personas en un país, o sea, del tamaño de México, con 128 millones de habitantes, considerando también todo el tema de la transición demográfica, que hace que cada año menos jóvenes se insertan al mercado laboral, y observando la dinámica de la economía, más que todo en el centro y en el norte del país, realmente no, o sea, la llegada de las personas realmente no representa un problema, sino más bien una oportunidad si logramos establecer una buena política de vinculación laboral a nivel nacional. Y bueno, ahí realmente por parte del gobierno es muy importante que se suma la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel federal, en particular el Servicio Nacional del Empleo, pero también las secretarías a nivel estatal. Es muy importante que se sume la SEP para ver todo el tema de la inclusión educativa para familias con niños. El involucramiento del sector salud es clave también. Son personas que, bueno, en la mayoría de los casos han llegado por vía terrestre, entonces han realmente caminado durante mucho tiempo en situaciones de vulnerabilidad, y hay temas de salud que requieren ser atendidos, ¿no? Pero después hay temas muy prácticos, como el acceso a la CURP, que se tiene que trabajar con RENAPO, el acceso al documento migratorio, que se trabaja junto con el Instituto Nacional de Migración. Y creo que, bueno, ahora a inicios de febrero del 2022, o sea, analizando la situación de manera retrospectiva, creo que tenemos, o sea, un caso ahí muy exitoso, ¿no?, de coordinación entre dependencias de gobierno, la iniciativa privada y las agencias del sistema de Naciones Unidas para gestionar bien la situación. Muy temprano, el Grupo FEMSA empezó a contratar personas haitianas a través de un primer piloto en Monterrey. Junto con el Instituto Nacional de Migración se logró establecer un sistema de coordinación para la emisión de documentos migratorios que condicionan el acceso a empleo. Y bueno, en conjunto con la OIM, propusimos a la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la CIAIM, un modelo que permitiría de identificar a las personas haitianas en función de su perfil, de su experiencia laboral, de su nivel educativo, de sus intenciones también, para canalizarlos al programa de vinculación laboral y de acompañamiento para la integración que ya existía para personas refugiadas, ¿no? Y bueno, en un momento más podemos hablar un poco de los primeros resultados, pero parecen muy, muy positivos. Creo que ahí sí tenemos un mecanismo que no solamente va a permitir atender a un mayor número de personas haitianas en México, sino también a otros grupos poblacionales de Centroamérica, las personas de Venezuela y eventualmente de otras nacionalidades también, en el interés tanto de las personas como en el interés de la iniciativa privada, de la economía en general,
Y si vemos, o sea, el tema de la contribución fiscal que representa la inclusión en el mercado laboral formal de las personas que acceden al programa, sabemos que este mecanismo también beneficia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo calculamos junto con los economistas de la CEPAL, que las primeras 15.000 personas que accedieron al programa, y es un programa que existe desde el 2016, que ha crecido de manera paulatina, pero son un poco más de 15.000 personas que se beneficiaron de un acompañamiento para la integración. Esas 15.000 personas representan una contribución fiscal a nivel federal de 104 millones de pesos al año. Y eso es un múltiplo de lo que apartamos, de lo que aparta el gobierno federal para el sistema de protección de refugiados en México, son un poco más de 44 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí hay un modelo muy interesante que realmente solo logra desarrollarse si participan todos los actores. Y bueno, esperamos poder replicar este tipo de modelos en otros países también en el futuro. Gracias, Florian. Sí, justo la suma de esfuerzos, ¿no? La suma de iniciativas, la corresponsabilidad que le deben tener las instituciones, el sector privado, como explicabas, Florian, juega un papel muy importante y justo porque el acceso al empleo, la integración laboral de esta población y de otras poblaciones, de otras nacionalidades más bien, es clave, ¿no? Es determinante, es lo que va a determinar que las familias que están llegando a México puedan continuar, ¿no? De manera exitosa con su proceso acá de asilo en México. Voy con la participación de Anabel, de FEMSA, justo para compartir con ustedes, la audiencia, cómo ha sido la experiencia de FEMSA, cómo surge la iniciativa de abrir la puerta y abrir esta oportunidad para la población haitiana a contratarles y que se sumaran a las filas, ¿no? Como colaboradores en el grupo FEMSA. Anabel. Gracias, Angie. Pues un poquito como de contexto, FEMSA es una empresa que está comprometida con la generación de valor social y económico en las comunidades donde tenemos presencia. Estamos muy interesados por las cuestiones que ocurren alrededor de los lugares donde estamos, y una de las vías, de las tantas vías en las que nosotros podemos contribuir a la comunidad, también está alineada a nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Y desde ahí lo que estamos haciendo es buscar el garantizar oportunidades en equidad e igualdad para la diversidad de personas que estamos aquí y que queremos aspirar a una posición, a un puesto. ¿Cómo arranca? Dentro de este marco, nosotros reconocemos también que hay que ponerle mucha atención a aquellas poblaciones que históricamente han sido discriminadas o que quizás puedan estar menos representadas en ciertos roles o posiciones en una organización. Y ahí es donde también ubicamos muchísimo, por ejemplo, a las personas refugiadas o migrantes en movilidad o en situación de vulnerabilidad. Desde el 2019, como bien decía Florian, gracias al acompañamiento también que la ACNUR nos ha brindado y toda la asesoría técnica para entender el contexto de las personas refugiadas, cuál es todo el contexto, lo que los rodea y el cómo están llegando a nuestro país, nos permitió poder arrancar con una prueba piloto para entender lo que tendría que implicar el poder comenzar a adaptar nuestros procesos y empezar a contratar a personas refugiadas. Esta prueba fue muy enriquecedora, nos dio muchos aprendizajes de todas las cosas que no estábamos haciendo o que tendríamos que ajustar, como desde una capacitación para entender cuál es la diferencia de una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una tarjeta de residencia permanente, cuando ya pues tienes la constancia de refugio, entre otras particularidades que son súper importantes conocer como empleadores para poderles dar este reconocimiento e identificación a las personas y poderles dar un empleo formal y digno. Entonces, fue muy, muy positiva y a raíz de eso, y en una estrecha coordinación y colaboración con la ACNUR, particularmente iniciando en Monterrey, logramos en nuestro primer año de comenzar con las contrataciones, arriba de 300 contrataciones de personas refugiadas. Esto ha ido madurando, después llega la pandemia, seguimos aprendiendo, seguimos colaborando con la ACNUR
y al día de hoy hemos ya podido contratar hemos podido emplear a más de 800 personas, tanto refugiadas como migrantes en situación de movilidad o vulnerabilidad, que están siendo hoy, sí tengo que hacer esa precisión, que están recibiendo hoy las tarjetas de visitante por razones humanitarias, que gracias justo al contexto que nos da la OIM y la ACNUR, nosotros podemos ya brindarles acceso a un empleo gracias a esta identificación. Entonces, es así como empezamos en diciembre formalmente. Ya habíamos contratado a personas refugiadas haitianas, pero a migrantes en situación de movilidad o estas comunidades que están llegando a México por este contexto que nos acaban de dar, recientemente es a partir de diciembre y gracias a este gran esfuerzo que se está generando. Así es como comenzamos. Y Anabel, y digamos, si hay en la audiencia personas que también son de otras empresas, ¿no? Podrían preguntarse cuál es la importancia que el sector privado le ve a contratación de personas de otras nacionalidades. A lo mejor se podría pensar, bueno, no traen la experiencia o cómo se hace. ¿Por qué les pareció a ustedes importante hacer esta inclusión, esta integración? Claro, yo creo que, a ver, nosotros en FEMSA creemos que cualquier persona que quiera trabajar y pueda generar valor, independientemente en el puesto que sea, es una persona que debe aspirar a poder aplicar a algún puesto sin importar su contexto migratorio, su género, si tiene o no discapacidad, su nacionalidad, etcétera. Entonces, partimos de eso, somos personas y somos personas que habitamos en el mismo espacio. Y creo que el contexto que nos dan de los grandes flujos de movilidad, de desplazamiento, que por las cuestiones que están ocurriendo en los países de Centroamérica y en otros países también, y que están llegando a México, son personas que están aquí con nosotros. Como empleadores tenemos, la verdad, la oportunidad de ignorar esto o de aprovecharlo y reconocer que son parte de la comunidad y que siendo parte de la comunidad es una fuente de talento diversa que te puede nutrir de muchísimas experiencias, de perspectivas distintas, de enriquecernos culturalmente, entre muchas otras valores que nos pueden agregar, pero al mismo tiempo también reconocer que el ser parte de la comunidad también son parte pueden ser de nuestros clientes, independientemente del negocio. Al final, son parte de esa comunidad a la cual nosotros pues le buscamos generar valor a través de un producto, de un servicio, de nuestras distintas, ahora sí que diversidad de negocios. Entonces, como empleadores eso, tenemos la verdad la oportunidad de aprovecharlo, de integrarlos y al mismo tiempo esto permite, como bien decían mis compañeros, activar, es un trabajo en conjunto, es una corresponsabilidad. Como empleadores nosotros tenemos esa pieza final, después de todo el trabajo que se hace, pieza final que permite activarlos económicamente y eso trae consigo un retorno de generación de valor para el país. Y eso es sumamente importante porque también eso disminuye muchísimo la vulnerabilidad de las personas y el que estén expuestos a situaciones a las que hoy quizás el día de mañana también tendríamos que sentarnos para saber como comunidad y sociedad cómo lo vamos a resolver. Así que hay muchísimo valor en ese sentido y creemos que tenemos una gran oportunidad en México de poner a activar y seguir colaborando con las organizaciones, instituciones y el gobierno en poder buscar facilitar su integración, no solo en un aspecto laboral, sino también en todo el ecosistema de México. Muchas gracias. Bueno, es momento de hacer el primer corte y al regresar vamos a seguir hablando de la atención que se da a la población haitiana aquí en México. Ya volvemos.
Regresamos acá con los refugiados hablando sobre la atención que se da a la población haitiana en México y decíamos que es una suma de esfuerzos, hay corresponsabilidad para atenderles y también el proceso de integración que es fundamental para el éxito, ¿no? Justo de las familias que llegan y a su nueva vida acá en México. Quiero abrir este segundo bloque con Merari de OIM para que nos platique, ya nos anticipabas un poquito en el bloque pasado, sobre un proyecto piloto entre ACNUR y la OIM que tiene que ver justo con el tema que estamos abordando en esta ocasión. Merari, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Angie. Pues esencialmente este proyecto es de gran relevancia para el contexto actual migratorio de nuestro país, dado que lo hemos denominado alternativas a la regularización migratoria, dado que esencialmente la principal fuente de regularización existente en México es vía solicitud de asilo y refugio, ¿no? Entonces ese ha sido el gran reto justamente para estos grandes flujos, ¿no? Que no precisamente cumplen con aquello que dice la Convención de 1951, la Declaración de Cartagena, que es justamente los instrumentos que utiliza el gobierno mexicano para otorgar las tarjetas de visitante por razones humanitarias, que técnicamente es el principal medio, ¿no? por el cual pueden acceder al empleo las personas en México actualmente, ¿no? Entonces, dado esta falta de mecanismos que puedan dar acceso a otros perfiles, ¿no? Que no precisamente cumplen con estas características específicas para tener acceso al refugio en México, surge esta inquietud de los organismos internacionales, como es la OIM y el ACNUR, ¿no? Cómo poder conjuntar esfuerzos, ¿no? En cuanto al expertise, en cuanto también a las buenas prácticas, tal como ustedes conocen, que es el programa de integración local del ACNUR, pero también al del expertise, ¿no? De la OIM per se, en la integración de personas migrantes con otros perfiles y con otros permisos, ¿no? Que también a veces ese ha sido el reto para integrar a las personas con otros perfiles y para que también puedan acceder al empleo a través del sector privado, pero dado principalmente por esta falta de nuevas alternativas, ¿no? Entonces, este piloto lo hacemos en conjunto, tomando mucho precisamente la experiencia que tiene el ACNUR con su programa de integración local. Sin embargo, el plus justamente pues es la adherencia de la identificación de los perfiles que son otros y que justamente ese es el rol de la OIM en el piloto, el identificar los perfiles que no acceden al sistema de refugio, pero que al mismo tiempo estas personas no pueden regresar a sus países, ¿no? Por otras razones, precisamente por esta falta de acceso a empleo, por esta falta de acceso a otro tipo de recursos como educación, salud, ¿no? Incluso algunas, me atrevería a decir, algunas persecuciones escondidas que no precisamente están tan declaradas y que no pueden acceder por cuestiones como muy detalladas de la ley mexicana, ¿no? Entonces, hay distintos flujos también por muchos de estos perfiles de las personas haitianas, que es un buen paréntesis, son personas que no precisamente vienen de Haití, ¿no? Que vienen de países como Brasil o Chile, por eso es que tenemos estas personas multilingües, ¿no? Que hablan además de creol y francés, hablan portugués, hablan español también, pero justamente por la falta de acceso a empleos o a otro tipo de recursos o servicios en estos países, es que buscan otras alternativas, ¿no? Entonces, este piloto esencialmente busca en esta primera fase, lo hemos dividido en 3 fases por ahora, pero la primera fase vamos a intentar reubicar a 50 familias de origen haitiano. La idea es que se identifiquen en las ciudades de Tapachula y de Ciudad Acuña, que es donde más se han identificado como este auge de los perfiles, y que sean reubicados a las ciudades de Puebla y de San Luis Potosí, donde justamente una vez que la OIM identifica a las personas, se entregan justamente estos perfiles al Instituto Nacional de Migración, donde se pueden expedir las tarjetas de visitante por razones humanitarias, pero sin pasar por un proceso de refugio, ¿no? Sin pasar por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sino precisamente que la alternativa sea la regularización a través del empleo. O sea, una vez que se tenga la tarjeta para poder acceder al empleo, ¿no? De manera implícita,
los colegas del ACNUR pueden precisamente hacer la parte de la reubicación a estas ciudades. Le llamamos por ahora en el piloto Ciudades Destino, San Luis Potosí y Puebla. Y ahí se hace como el procedimiento justamente que ustedes ya conocen mejor que nosotros, es como el proceso de integración, de acompañamiento, ¿no? Y de acceso al empleo, ¿no? La vinculación laboral precisamente con los colegas de sector privado. La idea es hacer el acompañamiento en cuanto a la información, algo muy puntual que hemos visto que es muy importante que vayamos de la mano, es que justamente porque son perfiles distintos, también hay información que es distinta, ¿no? También tanto para las personas migrantes como para incluso los colegas del sector privado también, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor la tarjeta sí, pero, por ejemplo, a lo que pueden, cómo se pueden regularizar posterior, ¿no? Con este uso de tarjeta, cómo se puede regularizar a estas personas con estos perfiles, incluso cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo el perfil de solicitantes de refugio, ¿no? Necesitan, por ejemplo, ir a la Comar a hacer determinadas firmas, determinadas situaciones específicas que son de este perfil, versus estos perfiles que no van a acceder al refugio, pero que sí van a acceder a la negociación migratoria y que es lo que se aspira el piloto, ¿no? Que posterior esto sea una tarjeta temporal y que posterior puedan regularizarse a través de justamente la regulación vía laboral, ¿no? Con otro tipo de permisos que también son válidos en México, y que así de esta manera, como bien lo dijo el colega Florian, pues puedan contribuir a la sociedad mexicana, ¿no? A través no solamente de los impuestos, no solamente del beneficio económico que generan, que obviamente es sumamente importante, sino el capital social que traen, como ya mencioné, son personas multilingües, son personas que traen un bagaje cultural, lingüístico, de habilidades, el impacto, hay muchas estadísticas y documentos sobre los países cuya diversidad cultural es múltiple, justamente las habilidades se ven reflejadas también incluso en en un incremento de patentes, en un incremento de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, cómo estas capacidades se ven reflejadas e impactadas también en la misma sociedad, en los mismos sectores, ¿no? En los diversos servicios y los medios de producción de los países de destino. Y bueno, hasta aquí dejar ya mi comentario. Gracias, Merari. Voy con Florian para que también nos pueda complementar desde la perspectiva del ACNUR sobre este proyecto. Decías, Florian, que el programa de integración local del ACNUR pues, se implementa desde 2016, ¿no? Y que ha tenido éxito a través de la reubicación y de la integración de miles de familias, ¿no? A través de estos años. Ya con este bagaje y con esta experiencia, ¿de qué manera se enlaza entonces el PIL, como le llamamos, ¿no? En el ACNUR, el programa de integración local, con este proyecto junto con OIM? Y también quería preguntarte de qué manera, o más bien si es más complejo el tema de integrar o de incluir, digamos, a las familias de nacionalidad haitiana. Si el ser, digamos, a veces no sujetas de protección, como explicaba Merari necesariamente, ¿no? Si esto representa un giro diferente para el programa de integración. Claro, tal vez explicando pues, para una audiencia externa también cómo funciona el programa. O sea, el programa inició, como lo mencionaste, en el 2016, o sea, con un grupo muy pequeño de personas, analizando un poco el contexto a nivel nacional y la capacidad de absorción y las necesidades del mercado laboral, comparándolo con el perfil de las personas que estaban llegando a México, ¿no? Y se hicieron varios estudios junto con la Organización Internacional del Trabajo, junto con varias dependencias del gobierno, con el objetivo de lograr a nivel nacional una distribución de las personas de acuerdo a las necesidades de la economía. Bueno, si vemos el territorio nacional, la mayoría de las personas, si eso incluye a la población haitiana, llega por vía terrestre, cruzando frontera sur, y en el caso de las personas que solicitan la condición de refugiado, lo solicitan en ciudades como Tapachula, Palenque, Tenosique, y son los mismos espacios donde observamos una concentración ahora de la población haitiana. Pero al mismo tiempo son los espacios donde los servicios públicos ya
se encuentran saturados, en particular educación y salud. Vemos que por el número de personas que están esperando en estas ciudades, el mercado de la vivienda también se ve impactado. Y bueno, también no es un secreto, analizando los datos del Coneval, del INEGI, que hablamos de comunidades que en términos de acceso a posibilidades de empleo formal ofrecen menos opciones que las grandes ciudades del centro y centro norte del país. Entonces ahí nació la idea de trasladar a personas, una vez que tienen una perspectiva de establecerse a largo plazo en México, a ciudades donde hay oferta de empleo y donde la población extranjera no estará compitiendo para el empleo con la población local. Creo que ese es un parámetro muy importante para generar justamente este intercambio y esta interculturalidad que mencionaron y una aceptancia de la población que está llegando, para trasladarlos a estos espacios y brindar las herramientas que las personas necesitan para iniciar bien su proceso de integración. Con el objetivo, uno, que logran salir de la pobreza, porque bueno, no hay que olvidar que hablamos de personas que llegan con muy pocos recursos, o sea, sí, personas preparadas, con experiencia laboral, con su nivel educativo, pero por el mismo movimiento de huida en el caso de refugiados, o su movilidad, son personas que no tienen necesidades de protección, llegan en la mayoría de los casos en condiciones socioeconómicas no tan favorables a las comunidades del sur. Entonces, el objetivo en la ciudad de destino es darles las herramientas para que rápidamente logran acceder a un empleo formal, a una vivienda digna y logran la inserción escolar para los niños. Ahora, para lograr eso, implementamos un mecanismo relativamente sencillo, pero es sencillo describirlo, pero cuesta bastante trabajo. Brindamos una semana de alojamiento en un hotel para que las personas puedan concentrarse en los talleres que se van a brindar. Hay todo un programa para la ocupación de los niños, mientras que los adultos se enfocan en los talleres. Son talleres que se organizan de la mano con las autoridades a nivel local, con la Secretaría del Trabajo, con la SEP, con organismos de la sociedad civil también. Parte de la semana de inducción es la búsqueda de empleo. El formato cambia de una ciudad a otra. A veces las empresas acuden al hotel para entrevistar a los candidatos o canalizamos a las personas directamente a las empresas. Pero en promedio, una persona que tiene ya sus documentos listos para empezar a trabajar va a poder escoger entre 2 a 3 ofertas de empleo. Si la situación en el mercado laboral es tal que sobra la oferta de empleo, y eso es muy positivo para las personas, así pueden escoger en función de sus ambiciones y de su experiencia, ¿no? Una vez que sabemos dónde la persona va a trabajar, en función de las rutas, que sea transporte público, el transporte que brinda la empresa, acompañamos a las personas en su proceso de búsqueda de vivienda y por parte del ACNUR apoyamos con el primer mes de renta y el depósito para que pues de una vez puedan alquilar la vivienda. Una vez que sabemos dónde van a vivir, en cooperación con la SEP se logra la inserción escolar de los niños. Y bueno, con eso termina el formato de inducción y se agrega un acompañamiento psicosocial durante un año en la mayoría de los casos, puede ser menos, un poco más según las necesidades, pero eso permite de brindar una orientación a las familias en su proceso de integración. Bueno, la integración suena sencilla, pero es un proceso muy complejo, ¿no? Yo creo que, bueno, cada uno de nosotros que tiene que moverse de una ciudad a otra, de un país a otro, lo experimenta. O sea, llega a un lugar donde no tiene ninguna red social, no tiene sus amigos, menos familiares. Entonces, bueno, si tomamos el caso de una familia monoparental, pues la vinculación laboral está bien, pero ¿qué tal con el tema del cuidado de los niños? No tienes a un familiar con quien dejarlo, si no conoces a los servicios disponibles, ¿no? Entonces, este acompañamiento semana por semana es muy importante durante el primer año para que las personas realmente lo logran, ¿no? Y creo que lo innovador del proyecto, de la iniciativa que se está presentando, es que hasta ahora esta oportunidad se limitaba o era únicamente accesible para personas
con necesidades de protección, que habían solicitado asilo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que habían obtenido una residencia permanente y, bueno, lo que buscaban era rehacer su vida en dignidad y de manera productiva en la ciudad de acogida. Pero para una persona que no tenía necesidades de protección y que no iba a ser reconocida por la Comar, pues esa opción no existía. Y bueno, hay programas de regulación migratoria periódicos, pero no es como una opción muy previsible, digamos, ¿no? Y ahora este proyecto piloto abre este camino para este perfil también, y creo que la población haitiana es probablemente el mejor ejemplo que podemos tener de una población con características mixtas, o sea, muy diversas. O sea, no todas las personas tienen necesidades de protección, pero es cierto que la gran mayoría, si no todos, no pueden volver a su país de origen al día de hoy. Están en una situación bastante ambigua, ¿no? Y en vez de invertir horas de trabajo y recursos públicos en determinar de manera individualizada quién es refugiado y darle una perspectiva, excluir a otros que no tenían una perspectiva, creo que lo innovador de la iniciativa actual es que las personas que sean refugiados o no, no importa, pasan a través de un proceso de regulación migratoria para acceder a una residencia temporal, con eso poder acceder a un empleo formal y insertarse a la economía, ¿no? Obviamente es un proceso, un proyecto piloto que se tiene acordado con las dependencias de gobierno, con la Cancillería, con la Secretaría de Gobernación. El Instituto Nacional de Migración juega un papel muy importante en este proceso. Y se tiene contemplado acompañar a 200 familias durante esta primera fase en el 2022. Bueno, eso no corresponde a la necesidad global, pero sí es importante para desarrollar sistemas y programas que funcionan bien, de hacerlo a pequeña escala primero y de monitorear muy bien cómo funciona el proceso y de ajustar sobre la marcha los parámetros para que sea un programa que puede en el futuro ayudar a muchas más personas, ¿no? Y si todo va bien en el 2022, podríamos ver para el 2023 y 2024 cómo implementar este tipo de programa a mayor escala, no únicamente para refugiados, sino para otros grupos poblacionales también. Gracias, Florian. Como dijiste, suena bastante bonito, quizás sencillo, ¿no? Pero realmente es un proceso muy complejo. Lo estamos compartiendo con ustedes para que conozcan un poco más sobre este proyecto piloto entre ACNUR y OIM y el programa de integración local, ¿no? Que ahora va a abrir esta oportunidad también para familias que vienen a México y que provienen y que son más bien de nacionalidad haitiana. Vamos a hacer una pausa acá. Era importante como detallar este proyecto y al regresar del corte retomamos con FEMSA, Anabel Olivas, para que nos cuente ya en la práctica cómo ha sido, ¿no? Este proceso que suena sencillo, como dijo Florian, pero que realmente sí toma su tiempo, ¿no? Y que requiere también otros esfuerzos, no necesariamente de autoridades, no únicamente más bien de autoridades, de ACNUR en sí, sino también de la misma comunidad, ¿no? De los mismos colegas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas de nacionalidad mexicana que están también acogiendo dentro de Grupo FEMSA a estas personas que llegan? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál ha sido la experiencia? Y ustedes que van como pioneros, ¿no? En esta buena práctica de integrar a esta población. Ya regresamos. Este es ya el último bloque de esta emisión de Con los Refugiados, hablando sobre la atención que se da a la población haitiana acá en México. Quedamos, antes de ir al corte, con el detalle, ¿no? Del programa de integración local de ACNUR y también hablando con Merari de OIM sobre el proyecto piloto que ACNUR y OIM van a implementar para familias haitianas y que también puedan integrarse acá a la sociedad mexicana. FEMSA es y ha sido uno de los grupos pioneros, ¿no? Para esta contratación. Ya nos hablaba Anabel de eso al inicio, pero quería preguntarte, Anabel, si podríamos ahondar un poquito más de cómo ha sido el proceso de contratación y de integración de estas personas. Por ejemplo, el tema del idioma, el tema de la documentación y el tema de cómo
¿cómo hace el empleador, ¿no? O cómo hace Grupo FEMSA para que haya una interacción armoniosa o esta coexistencia, ¿no? Entre las personas que ya colaboraban y los nuevos y las nuevas personas que ahora se están integrando y que son de una nacionalidad distinta. En ese sentido, Angie, también te comparto que ha sido muy interesante con la población haitiana poder conocer, tienen una gran apertura a poder generar estas actividades de convivencia entre los colaboradores ya nacionales y hemos encontrado también que valoran muchísimo el poder compartirnos sus historias, su cultura, un poquito de ellos y esto conectar con los mexicanos y con las personas que trabajan con nosotros en Oxxo. También el proceso ha sido interesante porque es algo que es muy importante reconocer, es que tenemos que brindarles este acompañamiento de entrada. Creo que es súper importante entender que a diferencia de una persona que ya radica, que ya vive en el país, una persona migrante en situación de vulnerabilidad es una persona que posiblemente está, pues no conoce a nadie y quizás tal vez aún no ha hecho una conexión con la comunidad y requiere mucho de este acompañamiento de los propios colaboradores y compañeros en el centro de trabajo. Algo que nos ha funcionado muy bien es poder, sobre todo considerando la barrera del idioma, es poder, nuestro principal negocio que está empleando a las personas actualmente refugiadas y migrantes es Oxxo. Y en nuestras tiendas lo que hacemos es poder invitarlos a estar a dos personas, por ejemplo, a dos personas haitianas que estén conviviendo en el mismo equipo de trabajo. Esto nos ha ayudado mucho a reforzar el tema del idioma, a que ellos, algunos sí traen cierto idioma, cierta nociones del español, entonces el que estén los dos juntos permite que se tenga mayor confianza, que puedan tener una mayor conexión con el equipo de la tienda, con la comunidad. También otra de las cosas en torno al idioma es que comenzamos a traducir algunos de nuestros documentos básicos de capacitación o de introducción al puesto para que para ellos sea mucho más fácil esta introducción a la organización. También hemos estado muy cerquita de ellos en cuanto a entender las necesidades más como primarias. Por ejemplo, darles mucha orientación de dónde pueden vivir, cuáles zonas son más seguras, cuáles zonas pudieran tener ellos un mayor acceso a servicios, calidad, vivienda, etcétera. También si ellos requieren un poco de apoyo en cuestión de por ejemplo, ropa, cobijas, ahora en esta temporada de frío, internamente hemos hecho esfuerzos entre nuestros compañeros de poder hacer colectas entre los mismos compañeros mexicanos ya trabajadores de Oxxo para poder brindarles este acompañamiento y esta cercanía a las personas haitianas que están llegando recientemente. Incluso también hay prácticas como desde el momento de firmar su contrato, todo el proceso, poder preguntar si poderles llevar agua, un platillo de comida, porque muchos de ellos han llegado incluso sin ni siquiera tener atendido esas necesidades básicas. Entonces, esto nos ha permitido entender mucho y como ver la gran necesidad de apoyo y de acompañamiento que requiere la población haitiana actualmente que está llegando a nuestro país y por supuesto reforzar nuestro compromiso con seguir encontrando aliados como ACNUR, como la OIM y otras organizaciones locales que seguramente nos pueden acompañar en el proceso para hacer como blindar toda esta inclusión. Es decir, lo que más nos ha regalado estos procesos de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados es que en la medida en que nosotros podemos, o sea, la inclusión no acaba con la contratación o con la vinculación laboral, necesitamos hacer alianzas, trabajar como sociedad juntos para poder entonces lograr una inclusión pues, total en el ecosistema en México. Y bueno, ese es el mayor de los aprendizajes. La realidad también es que nosotros, la visión que tenemos de la inclusión hacia migrantes y refugiados es gracias a la experiencia que hoy estamos viviendo muy latente con Oxxo, es poder nuestro compromiso es poder replicar esto de manera natural
en todos nuestros negocios de FEMSA del grupo en América Latina, en un mediano largo plazo, obviamente en colaboración con todos los actores que están en esto, y que sea tal cual, tan natural como el día de hoy nosotros podemos aspirar a una posición en nuestro país. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra visión y un poquito de lo que hemos aprendido en esta intervención puntualmente con las personas haitianas. Muchísimas gracias, Anabel. Realmente es muy alentador, ¿no? La experiencia que hemos tenido con ustedes en FEMSA y integrando a personas haitianas. Y justo hablando de la integración y de los objetivos, ¿no? De este tipo de acompañamiento y de programas, ahora le devuelvo la palabra a Merari de OIM para que nos comparta, y esta sería quizás ya la última intervención por temas de tiempo para este programa, justo qué objetivos, digamos, generales o más a largo plazo se busca obtener con la integración y para el caso de esta misión, hablando de la población haitiana. La verdad es un gusto escuchar estas buenas prácticas y estos buenos, sobre todo los aliados y los compromisos y las experiencias que tenemos, que vamos construyendo en favor de la población en movilidad, independientemente el estatus migratorio con el que se le ha denominado por X o Y razón. La verdad es que una de las cosas más importantes y que creo que vamos entendiendo todos los aliados, no solamente en el piloto, no solamente en el programa de integración local de la ACNUR, ni en todas las demás iniciativas que tenemos desde la OIM, es justamente buscar alternativas que dignifiquen la vida humana, ¿no? La vida de todas las personas, y que no solamente, y que no tengan que ver con un pasaporte ni con una nacionalidad, sino que tienen que ver con la situación, justamente como lo acaba de decir bien Anabel, ¿no? Las personas con las que convergemos, las personas con las que nos relacionamos, y cómo también podemos, por una parte, por supuesto, aprovechar, ¿no? estas cualidades de las personas con las que estamos ahora conviviendo, y por otra también cómo nosotros podemos contribuir, ¿no? Al mismo tiempo para esta cohesión social. Creo que una de las cosas muy específicas del programa de piloto en este caso es liberar la sobrecarga justamente técnicamente la única vía, como bien lo dijo Floriana hace rato, de regularización migratoria con la que contábamos, ¿no? Justamente liberar a la COMA, liberar justamente esta única, digamos, entidad técnicamente a cargo, ¿no? de la regularización, y buscar justamente estas otras vías en las que podamos todos vernos beneficiados. Creo que uno de los principales objetivos de los programas de movilidad laboral bien gestionados, ¿no? Es justamente el involucramiento de todos los sectores y de todos los organismos relevantes en los procesos de reclutamiento, de contratación y de seguimiento, como bien lo acaba de decir Anabel, no solamente se trata de, no acaba en la contratación, no acaba en tener un contrato, sino como todo lo demás que es importante para la integración de estas personas y de sus familias, y todos los actores relevantes pueden contribuir y al mismo tiempo verse beneficiados, porque esto es muy importante, ¿no? También es lo que estamos intentando buscar. La contribución no solamente económica, sino, repito, el capital social en las dos vías. Por otra parte, creo que es muy importante que en cuanto a los objetivos, es que se necesita la cooperación de todos, ¿no? O sea, justamente para tener esta integración no podría ser algo unilateral, no puede ser algo de una agencia, bien lo acabamos de ver, es muy importante las alianzas, y no solamente de un sector, sino que sea inter y multisectorial. Algo que hemos previsto también como parte incluso del plan de trabajos, estas campañas, ¿no? De impacto positivo, que a lo mejor con mensajes justamente hacia la comunidad, y que algo que sería muy importante es tener en el barco los testimonios justamente de las buenas prácticas y de las cosas que ya están pasando con el sector privado, sobre todo, ¿no? ¿Qué está pasando dentro? ¿Qué está pasando en la convivencia? ¿Qué está pasando con mi nuevo colega haitiano, con mi nuevo compañero de la escuela, ¿no? Que es el hijo de la persona, ¿no? Que acaban de contratar en el Oxxo de la esquina, ¿no? Entonces, eso es algo importante, porque justamente a partir de estas experiencias es como se va acercando el tema a la comunidad, y deja de ser, creo que la brecha se va haciendo menos grande, y se va comprendiendo también una perspectiva mucho menos técnica, ¿no? A veces nosotros nos vamos un poco más a los términos más complejos, y que obviamente no tienen por qué ser de fácil entendimiento de la población normal, en cuanto no es, hasta ahora al menos, no había sido algo tan
quizás tan cercano o tan impactante en la vida de las personas digamos, de la comunidad de acogida, el tema de la migración, pero como cada vez se va volviendo más y más y más relevante y cada vez hay más nacionalidades y cada vez hay más perfiles, es más importante también involucrar a la sociedad, ¿no? Entonces, algo muy relevante ir hablando e ir buscando los medios distintos, los aliados distintos, de manera que la integración se vuelva no solamente una responsabilidad unilateral, sino más bien la responsabilidad de todos y todas, al mismo tiempo para que todos nos veamos beneficiados. Y ya para terminar, creo que ojalá se pudiera buscar a través de estos medios, ¿no? Esta integración de nuevos aliados, también se puedan reproducir estas buenas prácticas, ¿no? Tanto del sector privado como de estas alianzas que hacemos tanto de organismos como con el mismo gobierno, ¿no? Entonces es la mejor, creo que, expresión de cómo la unión hace la fuerza, de cómo los aliados justamente buscan mejores oportunidades y mejores vías, ¿no? Para mejorar las condiciones humanas de las personas en México, no solamente las personas mexicanas, sino las personas que están viviendo en México y cómo pueden contribuir a la sociedad. Y bueno, ojalá estos mecanismos, estos buenos ejemplos se puedan ir reproduciendo y multiplicando, ¿no? Para garantizar la migración ordenada, segura y regular de todas las personas que están transitando por México. Eso sería todo. Gracias, Merari. Sin duda, como es muy alentador, como les decía, escuchar estas buenas prácticas, estas historias de éxito que se van dando. Y también me gustaría terminar pues, este bloque ya con Florian de ACNUR, hablando sobre justo estos datos que tú medio mencionabas al inicio. Compártenos, Florian, si los tienes a mano, cuáles son algunos datos que tengas del programa, a lo mejor contándonos sobre dónde se han ubicado ya algunas familias haitianas, con qué experiencia, cuántas otras empresas se están sumando al programa de integración, y creo que va a ser un buen cierre de programa porque nos queda justo en la mente la idea de que pueden seguirse sumando más personas a este programa, hacerlo crecer y, como decía Merari, pues darles una integración digna, ¿no? En todos los aspectos a estas familias. Claro, pues creo que un dato clave es, o sea, en términos de impacto que el programa tiene sobre las personas que acompañamos y las familias que acceden a una opción de integración, realmente, o sea, es el hecho de lograr reconstruir su vida en dignidad, ¿no? Después de una fase muy complicada en su vida, logran estabilizarse y pues logran mirar hacia el futuro, y ahí el acceso a un empleo formal y a través del empleo formal el sistema de protección social es clave. Lo que observamos es que 6 de cada 10 familias dentro del primer año de su proceso de integración logran salir de la pobreza, y eso no hubiera sido accesible sin la vinculación laboral y el esfuerzo conjunto de las agencias, de las autoridades y de la iniciativa privada, ¿no? También estamos observando que la gran mayoría de las personas logran rehacer su vida de manera permanente. O sea, 8 de 10 personas que entran en el programa se quedan en la ciudad de destino, algunos siguen movilizándose, un porcentaje muy reducido, o sea, es un 4% de las personas abandonan el programa para cruzar a Estados Unidos, pero la gran mayoría se quedan y algunos se mueven a otras ciudades en México en función de redes de apoyos, de oportunidades laborales también que han identificado, ¿no? Pues creo que o sea, lo que observamos a nivel más macro es que facilitando la inclusión en el mercado laboral formal, de la mano con las empresas, cambia un poco el panorama. Y ahora, o sea, observamos cada vez más que México se convierte en un destino para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación de movilidad, y que logran salir adelante y logran reconstruir sus vidas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante en términos de política pública y de impacto que el programa tiene sobre las personas. El impacto sobre la economía, creo que o sea, todavía no lo tenemos completamente medido, pero bueno, escuchando lo que comentaba Anabel y pues lo que comentan otras empresas también, hay un impacto muy real. O sea, hablamos de una población que realmente va a lograr salir adelante a través del trabajo. Eso significa que valoran mucho el empleo que consiguen,
También saben que, bueno, no es evidente conseguir el empleo, o sea, sin el acompañamiento en muchos casos y sin la colaboración con empresas sensibilizadas, muchas veces no sería posible. Entonces, al momento de poder trabajar, valoran mucho esa oportunidad y eso se traduce en un buen nivel de desempeño y en una tasa de rotación muy baja. Entonces, realmente hay un impacto positivo en términos de estrategias de contratación para la iniciativa privada. Y creo que después habría que hacer todo un análisis económico a nivel nacional, ¿no? Porque, bueno, es cierto que tenemos un problema con pues, la falta de perfiles para insertarse al mercado laboral. Y bueno, la transición demográfica lo está agravando. Es una dinámica muy positiva. A raíz de NAFTA, de TEMEC, creo que el tema de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China también convergen en esa dirección y hace que es cada vez más atractivo transferir su producción y sus procesos al mercado común, pero eso significa que uno necesita poder contratar el talento requerido para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces creo que el impacto de una buena política migratoria y una buena política de vinculación laboral a nivel nacional podría medirse en términos más macro también, pero bueno, hay muchas áreas de oportunidades ahí para un trabajo de investigación. Y creo que, bueno, para concluir, el tema de la cuestión de la recaudación fiscal es probablemente lo que más habla en términos de impacto. 15,000 personas no es mucho, o sea, sí es mucho en términos de oportunidades que se ofrecieron, pero no es mucho comparando con la magnitud de la necesidad, ¿no? Pero creo que sí es importante construir estos programas poco a poco y lograr convertirlos realmente en una política pública a mediano plazo. Pero si 15,000 personas que acceden a este tipo de programa representan una contribución fiscal de 104 millones de pesos al año, pues imagínense si empezamos a incluir otros grupos poblacionales, tal vez también personas desplazadas adentro de México, personas en situación de retorno. Ahí hablamos de varios grupos poblacionales que se enfrentan a necesidades muy parecidas, la necesidad de reconstruir su vida en un entorno donde uno no tiene necesariamente la red de apoyo y el conocimiento para lograr salir adelante de inmediato sin ningún apoyo, ¿no? Entonces, con este apoyo, incluyendo a otros grupos de población, atendiendo a un número mayor de personas, pues creo que el impacto en términos de contribución fiscal se multiplicará también. Pues creo que es un modelo bastante positivo, es un narrativo positivo de la migración. O sea, cuando vemos las imágenes en los medios que sean, bueno, flujos o desplazamiento de personas a raíz de una situación de violencia o que sea simplemente por un tema de búsqueda de oportunidades, pero son imágenes que impactan, ¿no? en las opiniones. Y muchos sí sienten empatía y muchos también entran más en una postura de rechazo. Dicen, bueno, no podemos. Y creo que hay que superar eso. O sea, está bien la empatía. También es entendible a veces la situación de rechazo, pero como, bueno, bien lo decía Anabel, son personas que llegan preparadas con su experiencia laboral, con su nivel educativo. Sí se encuentran de manera temporal en una situación de vulnerabilidad, pero si uno les da la oportunidad de salir adelante, la gran mayoría lo logrará y va a ser muy agradecido por esta oportunidad. Entonces creo que hay un modelo que funciona bastante bien, que se traduce en un ganar-ganar entre lo que se busca para acompañar a las personas y lo que buscamos en términos de estrategias de contratación por parte de la iniciativa privada y lo que tiene sentido en términos de gestión del fenómeno a nivel nacional desde la perspectiva de las autoridades. Gracias, Florian. Gracias también a Merari Picasso de OIM y a Anabel Olivas de Grupo FEMSA. Florian Hopfner de ACNUR México, también oficial de Soluciones Duraderas. Ha llegado el momento de terminar el programa, pero sin duda que ha sido muy alentador escuchar que la integración de personas de diferentes nacionalidades es posible acá en México. En esta ocasión estuvimos hablando sobre población de nacionalidad haitiana y cómo se está integrando a estas personas, cómo se
se les está atendiendo acá en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que fue muy positivo hablar de este tema porque, pues como decía Florian, lo estamos viendo en los medios de comunicación, a lo mejor imágenes que no son tan alentadoras, pero que sí es posible conociendo estos datos, ¿no? Y este detalle de cómo se suma las empresas, el sector privado, organismos internacionales como el ACNUR, la OIM y otros más, y también justo programas de gobierno, ¿no? Entonces es muy positivo compartir con ustedes este tipo de temáticas para que puedan conocer, y también la solidaridad, la empatía, que es muy importante. Así que muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes también por haber participado, y nos vemos en la siguiente emisión.